Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenas noches, aquí cargado de emoción. Realmente aquí la emoción se puede sentir, se puede cortar prácticamente en el aire. Me encuentro en el cuartel PAE, en Maracay, Estado Aragua. Es la sede del 422 Batallón de Infantería Paracaidista. Aquí nació la nueva independencia. De aquí salió nuestro comandante eterno, nuestro presidente eterno, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. De aquí salió el 4 de febrero de 1992, a darnos la segunda independencia. Precisamente estaba leyendo un libro visitante, el libro visitante del 422 Batallón de Infantería Paracaidista. Una visita de nuestro presidente eterno el 12 de abril de 1999. He vuelto después de 7 años, 2 meses y 9 días. Y conmigo ha vuelto un huracán de pueblo y de sueño. He vuelto, gracias a Dios. Estaba nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, comenzando su primer periodo de gobierno, el año 1999, y volvía al sitio donde salió nuestra segunda independencia. Quiero pues agradecer al comandante de la SODI Aragua, el compañero, amigo fraterno, Jesús Rafael Suárez Churio, comandante de la SODI Aragua, general de división, quien ha aceptado la gentil invitación que le hice acompañarme en el programa, y además él me ha invitado pues a hacerlo acá en la sede del cuartel PAE, este histórico cuartel PAE, cuartel que ya conocía. En mis tiempos de cadete visité este cuartel. Este cuartel fue fundado en 1900, fue elaborado en 1900, construido 1932 comenzó esta unidad, y en 1949 se fundó aquí los primeros paracaidistas que hubo en Venezuela. Yo serví en los paracaidistas cuando los paracaidistas no eran del ejército. Cuando yo serví en los años 70, fui comandante de compañía, cuando era una unidad que pertenecía a la Fuerza Aérea, pero había oficiales de distintos componentes. Posteriormente pasó a ser una brigada paracaidista del ejército. Y allí nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, precisamente en junio de 1991, recibió el comando de este histórico batallón, del 422 Batallón de Infantería Paracaidista, Antonio Nicolás Briceño, coronel y doctor Antonio Nicolás Briceño. También quiero agradecer al comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, igualmente nuestro amigo revolucionario del 4 de febrero, Rafael Domingo Forti, general de brigada, comandante de la 42 Brigada de Infantería, y al comandante del 422 Batallón de Infantería Paracaidista, coronel Antonio Nicolás Briceño, el compañero Jesús Cobos Díaz, teniente coronel Jesús Cobos Díaz. Bueno, hoy precisamente, 23 de mayo de 2016, se cumplen 203 años que nuestro libertador recibe el título de libertador en la ciudad de Mérida, cuando comenzó en la campaña Admirable. Entonces, bueno, estoy cargado de emoción en este histórico sitio en donde comenzó nuestra segunda independencia. Se siente la electricidad, se siente la emoción aquí en este lugar. Y en este momento, viendo fuera de cámaras, allá al fondo, al compañero Suárez Churio, y viendo también al compañero Forte, pues me imagino hace años ya, en 1992, la emoción que sintieron al salir de aquí en horas de la madrugada. El tema que vamos a tratar hoy es la unidad pueblo-Fuerza Armada. ¿Por qué es importante ese concepto que es doctrina en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es doctrina en nuestra República Bolivariana chavista? Es una doctrina. Ese sistema, esa doctrina que nos enseñó Chávez es lo que garantiza la paz hoy día y lo que garantizará la paz en el futuro. Hoy vamos a hablar de eso, la unión cívico-militar. Al efecto, formulamos una pregunta
hicimos encuestas, como acostumbramos a hacer, preguntando por qué esta unión cívico-militar no existía en la Cuarta República. Si era que se oponía la Cuarta República, se oponía a que hubiese esta unión pueblo-Fuerza Armada que nos enseñó Chávez. Veamos el resultado de esta encuesta. Esta encuesta se llevó a cabo pues, con la población, con el pueblo, y nos dio un resultado en donde la mayoría del pueblo, la mayoría de los venezolanos entienden que no existía esa unión pueblo-Fuerza Armada, porque precisamente ese sistema del pacto de punto fijo prohibía, evitaba y quería confinar a la Fuerza Armada en sus cuarteles. Entonces, vamos a hablar en el primer segmento de esta noche, vamos a hablar del rol que ha tenido la Fuerza Armada en este país, en Venezuela, que ha sido un rol en todo momento protagónico y en todo momento estelar, de dirección. La República Bolivariana de Venezuela se fundó alrededor de las Fuerzas Armadas. Comenzó siendo Venezuela, lo que hoy día es Venezuela, siendo una capitanía general. Se formó una capitanía general, le quitaron un pedazo a un virreinato, el virreinato de Santa Fe, otra parte a un virreinato, el virreinato de Santo Domingo, 1777, y formaron una capitanía general, ese era un grado militar, lo pusieron al mando de un capitán general. ¿Por qué? Porque el reino español se sentía amenazado por las demás potencias. En ese momento ya los ingleses estaban buscando los despojos de ese imperio que se derrumbaba. Entonces tomaron Trinidad, habían tomado los holandeses, tomaron Curazao, los holandeses tomaron Aruba, Bonaire, a los franceses habían entrado por la Guyana francesa, avanzaron los ingleses también, estaban avanzando en la Guyana inglesa y estaban avanzando también los holandeses. Entonces tenemos holandeses, franceses, una amenaza total sobre los dominios de España. Entonces los españoles en esta tierra recóndita eran prácticamente las zonas marginales de esos dos virreinatos, creó un teatro de operaciones. Eso lo llamaríamos hoy día un teatro de operaciones. Y mandaron a un capitán general que asumiera el mando militar y civil en esta zona, un teatro de operaciones. Allí nació nuestra república. Nuestra república entonces fue, después por el Utiposidetis Iure, pasó a ser la República de Venezuela, luego de la independencia. Bien, ese mando militar en Venezuela se extendió durante la Guerra de Independencia, porque luego en 1810, 1811 comienza la Guerra de Independencia y entonces en Venezuela la dirección del país era una dirección militar. Se extendió durante toda la guerra, eran los generales de la guerra quienes estaban dirigiendo el país, nuestro libertador Simón Bolívar. Y en un momento dado, cuando se formó la Gran Colombia, quedó el general Páez al mando acá del departamento de Venezuela. Entonces siempre fue un militar, siempre estuvo un militar guiando a Venezuela. Luego de 1830, cuando se separa Venezuela de lo que fue la Gran Colombia, queda una hegemonía del general Páez. El general Páez, con los generales de la independencia, dirigió, comandó esta república hasta 1863, porque Páez era el hegemón, era el presidente, y en momentos dados él entregaba la presidencia a otras personas que obedecían las órdenes de él, pero todo era guiado por el general Páez. En el próximo segmento vamos a volver en el análisis político, si se quiere, el análisis que se debe hacer, que es un análisis dialéctico de este momento de la historia, qué estaba pasando con el pueblo, qué estaba pasando con la sociedad. Porque el primer segmento es para, como ya les decía, demostrar el rol protagónico que ha tenido nuestra Fuerza Armada en la formación y en la conducción de nuestro país. Entonces, hablamos ya de la Capitanía General, 1777, hablamos de la Guerra de Independencia, nuestro libertador fue el quien comandó, quien dirigió militarmente y civilmente a nuestra incipiente nación. Luego en 1830, se forma la República de Venezuela, el general Páez pasa a ser el hegemón. Entonces el general Páez dirigió, siendo el hegemón, pasaba
tenía hegemonía, pues, pasaba el mando a personas subordinadas a él y controló el país. Por cierto, Páez traicionó los ideales del Libertador. Páez tan pronto llegó a ser presidente de Venezuela, se alió con la oligarquía, se hizo aliado de la oligarquía, traicionó a todo ese pueblo, a todos esos llaneros, a toda esa gente humilde que lo había seguido en guerra, a quien él les había ofrecido tierra, a quien él había ofrecido reivindicaciones sociales, pues lo engañó y se hizo aliado con la oligarquía. Una oligarquía que vinieron comerciantes extranjeros, comerciantes ingleses, comerciantes alemanes, quienes se encargaban del comercio exterior. Y fíjense, eso se siguió después en Venezuela, esa modalidad económica. Eran los que tenían el comercio con el exterior, y a lo interior de Venezuela siguió lo mismo que en la época de la colonia. Latifundio y el esclavismo, siguió la esclavitud igualita, y una sociedad pues aristocrática y latifundista a la que se hizo aliado Páez. Aprendió a tocar piano y a hablar francés y a hablar inglés. Eso no es malo hacerlo, lo malo es traicionar sus ideales, traicionar su gente que vino con él. Luego, la guerra federal, que vamos a venir sobre ella en el segundo segmento, ya viendo la parte social. Pues en 1863 se realiza el Pacto de Coche, triunfa la guerra federal, y entonces los generales de la federación suceden a los generales de la independencia. Entonces comienzan con Guzmán Blanco a sucederse los generales de la federación, solamente generales, sin muchas ideas políticas, eran sobre todo caudillos que estaban manteniendo el mismo status quo de explotación al pueblo, el pueblo olvidado, el pueblo explotado, el pueblo sin ningún tipo de reivindicación. Entonces gobernaron los generales de la federación hasta 1899. En 1899 el hegemón, ya luego fallecido Guzmán Blanco, el hegemón es Joaquín Crespo. Entonces fallece Joaquín Crespo en la Mata Carmelera, un francotirador, en 1899, cuando avanzaban los generales andinos, derrotan a los generales de la federación y se abre un nuevo ciclo en Venezuela. Comienza a gobernar entonces los generales andinos, comienza a gobernar Cipriano Castro. Cipriano Castro trajo un nuevo modelo a Venezuela. Cipriano Castro, lo primero que se diferenció de los anteriores, que Cipriano Castro no se hizo aliado de la oligarquía venezolana, de los grandes cacaos, de los grandes capitales que dominaban a nuestro país y que lo vendían al extranjero. Cipriano Castro, por el contrario, él trabajó para buscar independencia de Venezuela, independencia económica, y eso le valió también un cerco militar, en que por cierto Estados Unidos no invocó para nada el tratado que ellos tenían de la doctrina Monroe, para nada lo invocó, más bien contribuyó y colaboró con ese cerco y esa invasión que se le hizo a Venezuela. Cipriano Castro también tiene otro logro importante en su proyecto de país. Acabó con el caudillismo. Aunque él siguió siendo un caudillo militar, acabó con el resto del caudillismo que se disputaban el poder. Como sabemos, como tocó los intereses del capitalismo, entonces Cipriano Castro fue depuesto y tomó el mando Gómez, y siguieron generales de la independencia. Gómez gobernó este país hasta 1936. General Gómez fue el que construyó este castillo. Gómez entregó el país a los Estados Unidos. Fue el primero que comenzó a negociar y a entregar el país a los Estados Unidos, y estaba de espaldas al pueblo oprimido, al pueblo pobre. Luego de Gómez siguieron los mismos generales andinos que habían venido con Gómez. López Contreras, quien sucedió a Gómez, era un subteniente, tenía 15 años en 1899 cuando vinieron las tropas de Cipriano Castro, y era el subteniente López Contreras. Ya para 1936 era general en jefe, ministro de la Defensa, y asumió el poder en Venezuela. Siguen los militares, los generales de la independencia, los generales de la federación, los generales andinos. Luego el general López Contreras sigue el general Medina Angarita. Medina Angarita gobernó el país, empezó a abrir el país,
permitió libertades políticas que no existían anteriormente. Cuando el general Gómez no existían los partidos políticos, no existía actividad política de ningún tipo, sino los gobiernos eran de tipo caudillista. Ya entonces iba paulatinamente abriéndose el país a la política, pero entonces los grupos, precisamente de la Acción Democrática, ya se llamaba Acción Democrática, aliado con un grupo de militares, desplazaron del poder al general Medina Angarita y tuvieron un gobierno, un interregno lo llamo yo, un espacio de 3 años, del 45 al 48. Pero del 45 al 48 nuevamente trataron de poner, o por primera vez trataron de poner a la Fuerza Armada fuera del gobierno. Trataron de aislar a la Fuerza Armada, a pesar que había militares que formaban parte de esa junta de gobierno, como el general Pérez Jiménez, por ejemplo, era teniente coronel en esa época. Entonces quisieron poner a los militares fuera del gobierno y se da un golpe de Estado en el año 48. El año 48, otro general andino. Entonces por eso son los generales de la independencia, los generales de la federación, los generales andinos, militares en servicio activo, eran militares en servicio activo que eran presidentes. Pérez Jiménez, siendo coronel ya en 1952, fue a unas elecciones y fue candidato presidencial y con fraude y todo ganó sus elecciones en 1952, siendo un militar en servicio activo. Era las Fuerzas Armadas la que estaba al frente, la que dirigía al país. Luego del 58, nosotros conocemos esa triste historia, llegó un gobierno que pactó con los Estados Unidos. Un gobierno que había pactado con los Estados Unidos, se entregó a los Estados Unidos, traicionó los ideales de ese pueblo que quería independencia, que quería una patria para los venezolanos, que quería reivindicaciones, ese pueblo, y ellos pactaron con los Estados Unidos. El pueblo se había organizado en el año 58 y actuó, salió a las calles. El pueblo salió el 23 de enero y fue el que ayudó a tumbar, junto con la Fuerza Armada. Pueblo y Fuerza Armada derribaron ese gobierno de Pérez Jiménez, pero luego el pacto a punto fijo le robó el poder a esos factores de poder, al pueblo y a la Fuerza Armada, inclusive al mismo Partido Comunista. El Partido Comunista había estado trabajando para derrocar a la dictadura y se dejó sorprender por estos derechistas de Acción Democrática, COPEI, URD. Los comunistas fueron relegados también y fueron una guerra de guerrilla, hubo levantamientos militares en el año 62, en el año 63, la Fuerza Armada, pero en ese momento entonces todos esos factores progresistas de la Fuerza Armada fueron realmente puestos de lado hasta el año 70. Por eso yo siempre digo que el año 73 comenzó el siglo XXI. En el 71 pasaron aspectos bien interesantes. Los adecos consideraron que ya tenían control de la Fuerza Armada, abrieron el compás de ingreso, porque para ingresar a la Fuerza Armada era bien complicado, había que venir de clases pues muy bien definidas. Abrieron ese compás, mandaron a militares a estudiar profesiones liberales. No en balde, estas promociones revolucionarias comienzan entre los que se graduaron en el año 75, porque ellos ingresaron en el año 71. En el próximo segmento vamos a redondear este esquema, qué pasó en el año 70 cuando comienza el siglo XXI, realmente comienza el siglo XXI, qué pasó en el poder militar en Venezuela. Dicho esto, pues vamos a estudio.